dependen de cada una de nosotras. No hay forma de que otras personas enfrenten nuestro problema. No hay forma de que otra persona asuma nuestra posición. Debemos ser nosotras quien tomemos la decisión de cambiar nuestro estado actual. Si tú estás pasando por depresión, si tú estás afligida por alguna situación, como dijo Ana en ese momento, levántate. Levántate, come y bebe y busca con fervor la presencia de Adonai. Cuando el alma no puede más, el corazón se derrama por completo. Y esto fue lo que hizo Ana. La segunda cosa que Ana habló la podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 1 verso 10. Ella dice que con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente. Si nosotras estudiamos la profundidad de sus palabras, vemos allí que fue una mujer, que la que está hablando era una mujer afligida, entristecida, atribulada y deprimida por su esterilidad. Ana fue a la tienda de Adonai y oró con fe y con fervor, pero también hizo algo, y es que expuso su causa ante el único que realmente podía entender lo que le estaba sucediendo, ante el único que realmente la podía escuchar y ante el único que tenía el poder para responder a esa necesidad. Su oración fue totalmente sincera y genuina. Y fue transparente, ya no le ocultó nada al Padre, ya le dijo tal cual se sentía. Y vamos a ver que en el verso 11 ella hace un voto con Adonai. Y ese voto fue sumamente importante. Y dice 1 Samuel capítulo 1 verso 11, e hizo voto a Adonai Sebaot diciendo, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren lo importante, no solamente oró, no solamente fue sincera, no solamente hubo genuinidad en sus palabras, sino que adicional a eso estuvo dispuesta a hacer un voto con Adonai. ¿Cuántas veces hacemos compromisos con el Padre y somos tardos en cumplir aquello que prometemos? Más adelante vamos a ver si ese voto se cumplió o simplemente fueron palabras hechas en un momento de aflicción. Y en 1 Samuel 1:13 ya vemos a Ana en ese lugar de intimidad, en el lugar secreto, y aparece otro personaje. Vamos a leer lo que dice la escritura. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Cuando nosotras pensamos, listo, me voy a levantar, ya voy a cambiar mi actitud, no hay más dolor, no hay más tristeza, vamos para adelante, surge otra situación imprevista. Y es que ella estaba justo al frente del sumo sacerdote de la época y él la juzgaba por estar ebria en la casa de Adonai. ¿Ustedes se imaginan esa escena? ¿Cómo sería lo que Elí estaba presenciando que alcanzó a confundirlo? Quizás Elí hacía mucho tiempo no veía a nadie entrar al templo con la actitud de Ana. Ana no le importó lo que dijeran los demás. Ella solamente quería estar en presencia de Adonai y derramar su corazón. Tal fue el impacto de Elí al ver su súplica y su clamor, que él profirió una palabra de bendición sobre Ana. Y eso lo vamos a leer en 1 Samuel 1, 14 al 15. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Adón mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. Y continúa diciendo el verso 16, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y esa última frase me impacta mucho, porque si vemos, ella está reconociendo que hasta ese día ella había hablado por su situación, por su aflicción, por su tristeza.
Sus palabras hasta ese momento habían sido palabras de aflicción y de tristeza. Ella estaba profiriendo solo palabras conforme a cómo estaba su alma. Sin embargo, ella apela a su defensa y le explica a Elí lo que estaba sucediendo. Rápidamente, cuando ella comparte esto con el sacerdote, el incidente se resuelve y Elí profiere esta palabra. En 1 Samuel capítulo 1 verso 17, Elí le responde y le dice: ve en paz, ve en shalom, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que has hecho. Muchas veces hay cosas que ocurren que no entendemos. Por un momento, Ana fue acusada de algo que no estaba sucediendo, pero por algún motivo tuvo que suceder esto. Sin darse cuenta, ella involucró a Elí, al sumo sacerdote, y él se unió al clamor de ella. Dice la escritura, mejor son dos que uno. En el principio, esto era otro problema que se sumaba a todo lo que Ana tenía en su mente y en su corazón y todo lo que aturdía su alma. Pero cuando escucha esta respuesta de parte de Elí, ve cómo el Eterno trae una respuesta de bendición a su vida. Y mira la respuesta de Ana. 1 Samuel capítulo 1 verso 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esta declaración final, no estuvo más triste, nos hace ver cómo el estar en presencia de Adonai, cómo soltar la congoja y la aflicción en manos del Eterno, transforma nuestro estado de vida. Hasta ese día, Ana había estado triste. Su situación parecía no tener una salida, parecía no tener respuesta, parecía que iba a quedarse sumergida por el resto de su vida en la congoja y en la tristeza. Sin embargo, el poder derramar su alma, el poder comunicarle al Padre cómo se sentía de manera sincera, hizo que su vida fuera transformada. Y hoy quiero compartirles un testimonio referente a nuestra vida y a una situación que el Padre nos permitió vivir. Y es que justamente en medio de la pandemia, nosotros junto con mi esposo tuvimos a nuestro hijo menor en una situación de salud sumamente delicada. Casi que podríamos decir al borde de la muerte. Y cuando les digo literalmente al borde de la muerte es porque era así. Vamos, hola. Digamos, hola Isi, Israel Casa Integral, a los pastores, a los hermanos, acá estamos con Lemuel. Qué bendición. Él está un poco molesto porque hoy le hicieron muchas cosas que le dolieron, pero acabó de recibir el trasplante de células madre. Está siendo monitoreado en este momento. Estamos en las manos del Eterno. Muchas gracias por cada una de sus oraciones. Llamamos a la abuelita. Amun, muéstrale los dientes, Amun. Amun. ¿Con qué comes tú? Muéstrame con qué comes. ¿Cómo comes? Ay, qué lindo. Esta es la posición, bueno, esta es la habitación a donde está Lemuel. ¿Dónde están los niños? Sandy, el perro. La sangre de nuestro hijo era más agua
que sangre. Y cada vez que se hacía un estudio de gases, los médicos usaban un término que quedó grabado en nuestra mente y es incompatible con la vida. Eso sugiere que no hay una explicación para que aún viva. Y recuerdo mucho que un día, viviendo esta situación de dolor, le hablé por teléfono a la pastora Pili y le dije: Pastora, quiero agradecerte por todo el apoyo en oración que tú y todos los hermanos nos han brindado, pero he considerado que estamos orando mal. Y usted quizás dirá, ¿cómo así? ¿Por qué? Y quiero decirte que nosotros dijimos, estamos orando mal porque estamos orando por sanidad, porque el Padre traiga sanidad sobre la vida del Lemuel. Pero le dice esta pregunta a la pastora: pero si lo que el Padre quiere es otra cosa y somos nosotros los que no estamos permitiendo que suceda. Y le dije, quizás es un desenlace que no queremos, pero no queremos tampoco ser egoístas con Lemuel. Lo amamos profundamente. Y por más duro que nos parezca, si esa es la voluntad del Eterno, nosotros debemos aceptarla. Entonces le dije, cuando yo le mencioné esto a la pastora, ella me dijo, es cierto, hija mía. Y le propuse, pastora, ¿y si cambiamos nuestra oración? ¿Y si ya no pedimos más por sanidad? ¿Y si ahora oramos por la perfecta voluntad de Adonai en la vida de Lemuel? Por más duro que parezca, por más doloroso que pueda ser, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y definitivamente así fue. Vale, todo eso debe estar tieso porque eso no lo está Tieso moviendo. y lastimado con los catéteres centrales. Sí, porque tuvo en los dos lados del cuello. Esta parte hacia aquí. Con el aceite de incienso. Y de una vez pasamos aquí a esta partecita y pasamos y compramos el interno. Y mamá, ¿me puedes mandar un besito? Papá. Papá. Ay, qué lindo. Ay, esto no. ¿Cómo hace la vaca? Uy, ¿Y cómo hace el pollito? Pío, pío. ¿Y cómo hace el perro? Guau. Uy, ¿Cómo hace el elefante? ¿Y cómo hace Salomé. ¿Cómo hace Salomé? Muéstrame el video tuyo, muéstrame el video que tú tienes. Venga, que... A ver, toma esta pelota con las dos manos. Cógela duro, cógela. ¿Duro? Que tú puedes. Eso. ¿De qué color es esa pelota? Rojo. Te la cambio por esta. Mira esta, mírala. Ay, cógela con las dos manos. Deja sacar, déjala. Ahí. Coge. Tú puedes, tú sí puedes, tú puedes. Cógela con la otra manito, cógela con la otra manito. Eso, Muy bien. Arriba, levántala. Vamos a intentar levantarla. Súbela, arriba. Arriba. Muy bien. Abajo. Él aún no se sostiene sentado, nosotros le ayudamos. La cabecita pues la está sosteniendo cada día más. En los piecitos pues digamos que aún no se para, no gatea, pero pues estamos trabajándole como esas cosas desde lo que podemos hacer en casa. ¿Dónde están las manitos? Muéstrame las manos. Muy bien, aplaude. Eso, muy bien, tiene que ser duro. Y las cosas cambiaron, el panorama cambió, el diagnóstico cambió y hoy tenemos un milagro vivo que podemos contar. Run. Believe in the Lord Jesus Christ, so be
say, at 16:31. La pregunta aquí sería, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estás orando en presencia de Adonai? Si vemos cuando Ana ora, Ana no hizo una petición para sí, ella no pidió para ella. Ella no pidió por orgullo, ella no pidió para competir con Penina, a pesar de que ella continuamente la hostigaba. No pidió para sentirse mejor. Ella pidió porque su corazón amaba a Adonai y creía que Adonai podía hacer un milagro en su vientre, podía darle ese milagro que ella soñaba, y en respuesta a esa petición, lo que ella quería era, en gratitud, entregar su milagro. ¿Cuántas de nosotras oramos así? ¿Cuántas de nosotras nos despojamos de nuestro sentir, de nuestro dolor, de nuestra congoja y clamamos a Adonai por su perfecta voluntad? ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestas a despojarnos de ese milagro? Porque quizás si Ana hubiese pedido para sí, hubiese tomado a Samuel y hubiese querido que nunca estuviera lejos de ella. Pero cuando vemos la historia, ella estuvo dispuesta a entregarlo porque ella no lo pidió para sí. Así es como también Ana aprendió a pedir conforme a la voluntad de Adonai. Ya ella dice que año tras año ella subía al templo y le pedía a Adonai por su hijo. Sin embargo, ¿por qué en esa temporada fue distinto? Porque ella ya no pidió un hijo para sí. Ella pidió un hijo para entregarlo al servicio del rey. ¿Y qué pasa más adelante en la historia? Bueno, antes de ir a eso, quiero que tomemos una cita que nos confirma esto que les estoy diciendo, y está en 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién? Nosotras, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una cosa es pedir y otra cosa es pedir conforme a su voluntad. Y cuando nosotras hacemos así, Él nos oye. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Ana. Adonai escuchó su clamor. Y vamos a ver dónde está en la escritura que esto fue así. Vamos a encontrarlo en 1 de Samuel 1:19. Y dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Adonai y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer y a Adonai se acordó de ella. Y yo te pregunto, ¿acaso esta no fue la petición de Ana? Cuando Ana le dijo, si te acordares de la aflicción de tu siervo. Muchas veces, no sé si es el caso de ustedes, pero en mi caso particular, algo que quiebra mi corazón es cuando el Padre nos responde como le hemos pedido. Dice la escritura, si te acordares de la aflicción de tu sierva. Y la respuesta es, y Adonai se acordó de ella. Qué lindo, ¿verdad? Él se acordó de ella y no solamente le permitió tener un hijo. Más adelante usted en la historia lo va a encontrar. Y en 1 Samuel 1:20 dice, y aconteció que a cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Adonai. ¿Quién más que Ana sabía cómo iba a colocar un nombre significativo a su hijo, a esa promesa cumplida, a esa petición cumplida? Porque ella misma había sido quien se lo había pedido a Adonai. Y justamente ese es el nombre que iba a colocarle, Samuel.
Y más adelante en el verso 22 vamos a encontrar que Ana, no como de costumbre esta vez, no sube al monte para preparar ofrenda a Adonai. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Adonai y se quede allá para siempre. Recuerden que aquí había una promesa, un voto que Ana había hecho a Adonai. Ella no se había olvidado de lo que ella le había dicho al padre que haría. Y en ese momento dice que esperó, pero vemos que ella cumple ese voto. En Primera de Samuel, capítulo 1, verso 24 y 25 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo. Y el niño era muy pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y miren cómo ella se presenta delante de Elí. Y ella le dijo, oh Adón mío, vive tu alma, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Adonai. Por este niño oraba y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai todos los días que viva y será de Adonai. Y adoró allí a Adonai. Y aquí vamos a hablar un poco del valor de cumplir nuestros votos, porque una cosa es hacer votos, que eso es algo en lo que estamos muy acostumbrados, y otra cosa es hacer votos y estar dispuestos a cumplirlos. Ana no solamente hizo un voto, recuerden que en ese momento había esterilidad en su vientre, pero después de que ella hace ese voto a Adonai, no se olvidó de aquel día, no se olvidó de lo que había hablado, no se olvidó de esa palabra que había proferido. Al cumplimiento de la promesa, al cabo del tiempo en que hubo esa respuesta que ella esperaba, ella fue a la casa de Adonai y mostró su integridad, mostró su gratitud. La escritura nos dice en Eclesiastés 5:4, cuando Adonai haces promesas, no tardes en cumplirlas. Ana no le había hecho la promesa a un hombre. Ana le había hecho la promesa al Elohim de Israel, aquel que había dado vida a su vientre, aquel que había transformado su lamento en gozo, su llanto en alegría. ¿Cómo más ella podía retribuir y agradecer si no era siendo íntegra, si no era confirmando ese compromiso, entregando lo que había prometido? La escritura nos narra que al cumplir 3 años llevó a Samuel a la casa de Adonai y lo dejó al cuidado de Elí para que sirviera a Dios. Esto también nos enseña el amor maternal fuerte y desinteresado de Ana. Estuvo dispuesta a sacrificar su propia felicidad y el estar en compañía de su hijo por una entrega de gratitud al honor del Elohim que le cambió la vida. ¿Y qué hizo Ana? Dedicó lo más preciado. Dedicó a Samuel al servicio de Adonai. Pero no contenta con esto, quizás aquí uno dice, ya ella cumplió, ya ella terminó, ya ella hizo lo que había dicho que iba a hacer. Pero hubo algo más, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Y es que hubo un gesto que es el gesto más genuino de gratitud que puede haber en nuestras vidas. Y es que cuando nosotros recibimos de gracia, debemos devolver de gracia. La escritura nos dice que Ana adoró a Adonai. Ella no salió en la misma condición en que entró a ese lugar, a ese templo en Silo. Ella salió transformada y su lamento se convirtió en un cántico profético. Y yo quiero que usted me acompañe hoy a leer ese cántico, porque la escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también dice que este cántico fue un cántico profético, un cántico liberador, un cántico que expuso la gratitud de una mujer cual alma se encontraba afligida, pero que encontró respuesta en el Dios al cual servía. Y quiero que me acompañe a leerlo y vamos a ir desde el verso 1 hasta el verso 10. Y dice así: Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Adonai,
Mi poder se exalta en Adonai. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo y puro como tú, Adonai, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Elohim nuestro. No multiplicarán las palabras de grandeza y la altanería. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque Elohim de todo saber es Yahweh, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Adonai mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Adonai empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Adonai son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus fieles, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Adonai serán quebrantados sus adversarios, y sobre estos tronará desde los cielos. Adonai juzgará los confines de la tierra, y dará poder y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Vamos a ver que este cántico profético y liberador es un canto increíblemente hermoso. Describe a Adonai como fuente de toda verdad, como fuente de fuerza, de gloria, de poder, de justicia, y además ella narra lo que ella había sentido, cómo fue transformado por el mismo Eterno. Algo que me encanta de lo que menciona este cántico es que Ana puede encontrar el valor de lo que ella había vivido. Sabía ya en ese momento que no era una casualidad, que había propósito en que ella hubiese pasado por ese tiempo de aflicción, hubiese sido burlada, hubiese sido menospreciada quizás aún dentro del pueblo, pero cuando el Padre obró ese milagro en su vientre, pudo decir: Él me permitió pasar por este valle, pero también me sacó de allí. Y esa es la victoria más grande. Entender que lo que vivimos no es porque nosotros lo logramos pasar al otro lado de la prueba, logramos vencer al gigante, no, es porque Adonai mismo permitió que estuviéramos del otro lado, es porque el poder de Adonai venció al gigante. Este cántico no lo escribió por orgullo, era un cántico de gratitud, no era un cántico de venganza, era de justicia. Por muchos años había sido humillada, vista como débil, olvidada y estéril. Pero hoy, ese día, Ana sabía que tenía un defensor, que el Elohim de Israel le había mirado con gracia y con favor. Este cántico nos recuerda que Adonai no olvida, Adonai ve, Adonai escucha, Adonai responde y Adonai exalta a aquellos quienes confían en Él. La confianza de Ana, la perseverancia en oración, permitió que ella pudiera ver el panorama completo. Tenía un plan y un propósito el Eterno detrás de todo ese tiempo de aflicción, detrás de todo ese tiempo de dolor. Y por eso podemos ver una declaración hermosa que es: la oración ferviente y la fe inquebrantable de Ana cambió su destino. Una petición hecha con el corazón alcanzó su generación. Y vemos esa promesa cumplida no solamente en su vida, sino también en Samuel, quien aprendió a ser un hombre sensible a la voz de Adonai. Y eso le permitió convertirse en un gran profeta y juez de Israel. Bueno, amadas, creo que hemos llegado al final de este tiempo, pero quiero que ustedes me acompañen a hacer una oración para finalizar. Quiero que usted se ponga en sintonía con Ana, con ese momento
de intimidad que ella tuvo al poder derramar su corazón en presencia de Adonai. Como titula esta enseñanza, el derramar el corazón en presencia de Adonai mueve su mano a nuestro favor. Yo no sé cuál sea la situación que puedas estar atravesando, ni sé tampoco cuál sea quizás el gigante que debas vencer, pero lo que sí estoy segura es que así como en la vida de Ana, el Padre tenía un plan desde el principio, así lo tiene para tu vida y para mi vida. Así que vamos a clamar al Eterno. Padre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Eterno Elohim, tú nos has hablado hoy a través de la vida de Ana. Tú nos has enseñado cuán valioso y cuán poderoso puede ser derramar nuestro corazón. Y quizás es necesario, Padre, pasar por la aflicción, pasar por la prueba, pasar por la tribulación, por la angustia, para poder hacerlo. Muchas veces es difícil llegar a un tiempo de poder derramar el corazón cuando nosotros estamos confiados en nuestra propia fuerza, cuando creemos que por nuestra forma vamos a poder resolver la situación. Pero cuando ya no depende de nosotros, cuando ya no depende de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestras destrezas, sino cuando solamente tú puedes entrar y transformar las cosas y cambiarlas, Padre, del estado inicial, del estado en que quizás muchos nos vieron, del estado en el que quizás muchos se burlaron, del estado en el que quizás muchos menospreciaron nuestras vidas, Eterno. Y tú le das un vuelco a nuestra vida, tú transformas nuestra vida, Padre. Es la forma en que nosotros podemos rendir nuestro corazón a ti en gratitud, en adoración y en exaltación. Ana no solamente tuvo que pasar tribulación, Ana tuvo que descubrir el valor de entrar en el lugar secreto. Ana tuvo que perseverar, porque aunque año tras año, ya por costumbre, subía a Silo a buscar tu rostro, Padre, quizás necesito un momento de determinación, un momento donde no oró como oraba cualquier otro día, un momento donde solamente se centró en ti, un momento donde pudo ser totalmente sincera, totalmente genuina y poderte confesar cómo estaba su alma, cómo estaba su herida, Padre. Y tú permitiste que fuera sana. Tú dices en tu palabra que tú cambiaste su tristeza, tú cambiaste su lamento y a partir de ese momento su vida fue distinta. Gracias por el ejemplo de esta mujer, Padre, que nos lleva a reconocer que hay un Elohim poderoso que todavía cumple promesas, haces milagros sobrenaturales y quiebras, Padre, aún al altivo y al orgulloso, Eterno. Por eso permítenos tener siempre un corazón, Padre, un corazón conforme al tuyo, saber orar como conviene, saber pedir por tu perfecta voluntad, Eterno, y no como nosotros queremos o como pensamos que deberían ser las cosas, Eterno. Hoy venimos delante de ti, Rey, y reconocemos que el único que puede transformar nuestras vidas eres tú, Eterno. Sácanos de ese lugar de oscuridad, sácanos de ese lugar de tinieblas, sácanos de ese lugar de desesperanza, Eterno, y llévanos a verte a ti. Llévanos a ver al Elohim de gloria, de poder y de milagros especiales y creativos. Y permítenos confiar que hay un tiempo especial para cada uno de nosotros y del cumplimiento de tus promesas.
Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada mujer aquí presente, Rey del Cielo. Y gracias por el corazón de tus hijas. Porque hoy, Santo de Israel, así como Ana se levantó en victoria y pudo proferir un cántico de gratitud, de exaltación, un canto profético, un canto que cambió no solamente su generación, sino que hasta el día de hoy es testimonio real y vivo de lo que tú puedes hacer, Padre. Nosotras hoy queremos levantarnos en fe, en victoria, y no mirar la circunstancia, sino mirar al Elohim que da vida, mirar al Elohim que da, Santo de Israel, vida a nuestra vida. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y